buenas. Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de Un Nuevo Pacto, La Gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca del quebrantamiento, la gracia dolorosa. Nosotros, los seres humanos, necesitamos de lo divino para poder encontrarle sentido a nuestras vidas. Y hoy queremos reflexionar en lo que significa pedirle a Dios que nos moldee y nos haga de nuevo como el alfarero hace un vaso o un cántaro. Y si no le gusta, lo deshace y lo hace de nuevo. Esto es parte de la conversión continua a la que nos insta el Señor a través de su iglesia. El trabajo del Espíritu es quebrar nuestro ego y nuestra voluntad para que podamos reflejar a Cristo. Y nuestra vida debe ser como un grano de trigo, una cáscara dura que protege y encierra nuestra propia vida. Para que la vida salga, necesita la cáscara ser quebrantada o despedazada. Jesús, el Señor, nos habló de esto cuando dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es pues apropiado reflexionar en cómo podemos ponernos en manos del alfarero para que Él nos moldee y así pueda cumplir su voluntad en nosotros y con nosotros. La idea del alfarero nos hace pensar naturalmente en aquella primera vez que Dios, el alfarero divino, formó del barro del suelo al primer hombre, Adán, detrás del cual todos nosotros llegamos a formar parte de esta humanidad. En la antigüedad, mucho antes de la revolución industrial, era común ver en cada pueblo y en los talleres de los artesanos las tejedoras, los herreros y los carpinteros, y naturalmente los alfareros, cada uno trabajando en su oficio. Y es interesante que el profeta Jeremías haya escogido la figura del alfarero para describir en una de sus más memorables parábolas la manera como Dios actúa en la vida de cada uno de sus hijos para formarnos y transformarnos con la esperanza de que un día lleguemos a ser a su imagen y semejanza suya. Poniendo al alfarero de ejemplo, Jeremías escribió: cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a ser otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor poder hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y luego, hablando en nombre del Señor, Jeremías preguntaba al pueblo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro? Y sabemos que Dios no hace nada imperfecto, pero ¿cómo puede malograrse alguno de estos vasos? La respuesta es el pecado, dado que nosotros los humanos somos vasos vivos. Aun cuando estemos en manos del alfarero, siempre podemos escoger por cometer el pecado, y son nuestros pecados los que causan las manchas y las quebraduras en el vaso. La buena noticia que yo tengo para ti en este día es que estos defectos y daños no tienen por qué ser permanentes en la vida nuestra,
cuando decidimos ponernos de nuevo en manos de nuestro Señor para que Él nos vuelva a moldear según su propósito, Él nos dará una nueva forma y una nueva vida y va sanando todos los daños y quitando todas las imperfecciones causadas por la rebeldía, el egoísmo y las demás actitudes negativas que todos nosotros tenemos. Y lo hace a fin de que poco a poco nos vayamos pareciendo más a Jesucristo. En efecto, no hay duda de que todos somos vasijas de barro defectuosas y malogradas, pero por muy fragmentados y manchados o deslucidos que estemos, Dios no deja de amarnos y quiere volver a moldearnos para que en un día lleguemos a ser vasos de honra para su gloria. Muchos piensan que eso es casi imposible, pero el Señor nunca se da por vencido con nosotros y sigue haciéndonos y rehaciéndonos, aun cuando ese trabajo demore toda una vida. A veces, cuando reconocemos que somos vasijas torcidas, manchadas y quebradas, nos sentimos frustrados con nosotros mismos, pues no fijamos más en cada uno de nuestros defectos y los errores que cada día podemos cometer. Y comenzamos a declarar: yo no soy un buen marido o yo no soy un buen padre para mis hijos debido que soy tan egoísta, o bien siempre me irrito por cosas insignificantes. Hay también quienes tienen una visión muy negativa y pesimista de la vida y piensan: en esta vida a mí todo me sale mal. ¿Cuál es la razón por la cual yo no puedo cambiar? O por mucho que lo intente, nunca podré ser feliz. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Si tú, hermano o hermana, ves que de vez en cuando o con cierta frecuencia surgen en tu mente pensamientos como estos, procura recordar cómo se debe haber sentido el apóstol Pedro después de haber negado conocer a Cristo. Qué culpable y avergonzado debe haberse sentido cuando oyó el canto del gallo y vio que Jesús lo miraba. Seguramente pensó: oh, soy un fracasado. ¿Cómo pude ser tan cobarde? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora en adelante? Pero la historia no termina ahí, y no era eso lo que Jesús pensaba de Pedro. De hecho, después de su resurrección, no hay evidencia de que Jesús haya confrontado a Pedro acerca de su negación. Pero Jesús, en lugar de mirar al pasado, hacía las negaciones de su apóstol Pedro y miró hacia adelante cuando le preguntó: ¿me amas? Y Pedro le contestó: por supuesto que te amo. Él sabía que Pedro lo amaba, pero quería que Pedro asumiera nuevamente su misión y le dijo: si me amas, sígueme y apacienta mis ovejas. No hay duda de que Pedro respiró hondo y sintió que le volvía toda su confianza cuando oyó estas palabras. No hubo condenación ni reproche ni condicionamiento, solo hubo amor, misericordia y mucho aliento de vida. El alfarero supremo estaba rehaciendo una barca quebrantada. Instantáneamente Pedro se sintió rejuvenecido y quedó listo para retomar su misión y su trabajo en el Evangelio. El Señor nos dice a cada uno de nosotros lo mismo que a Pedro: eres valioso para mí y esa es la razón por la cual te amo mucho. Dios es un alfarero sumamente cuidadoso y paciente, y aunque ve perfectamente los defectos y los puntos débiles que nosotros tenemos como seres humanos, mucho mejor que nosotros mismos, Él nos sigue amando, nos ama tanto que de hecho quiere hacernos partícipes de su vida eterna y quiere unirnos a Él a tal punto que se nos borren todos nuestros pecados, de manera que los dones que nos ha dado se puedan desarrollar con todo su potencial. Pero también
quiere una cosa, que cooperemos con Él en su plan de rehacernos y moldearnos conforme a su propósito eterno. Y para ello nos invita a estar atentos a lo que Él hace en el interior de cada uno de nosotros. Así pues, cada vez que tú sientas que no debes decir o hacer algo dañino, has de reconocer que ese es probablemente el Espíritu Santo que te está hablando y guiando, y que esta es una manera en que el alfarero está rehaciendo el vaso de tu vida. Cada vez que te conduelas al ver a alguien que sufre o quieras ser generoso con alguien necesitado, reconoce que esto también es probablemente el Espíritu Santo que te está dando una nueva forma y una nueva oportunidad. Y cabe recordar, no obstante, que siempre existe un elemento de intento y error que puede haber cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe para rehacernos y remoldearnos. Un elemento de riesgo cuando actuamos por fe para seguir sus inspiraciones. Y habrá ocasiones en que lo hagas acertadamente, otras en las que nos equivoquemos, pero si en esto pones tu mejor esfuerzo y te mantienes dispuesto a ser obediente al Señor, puedes tener la certeza de que Dios se complace contigo. Tú puedes estar en paz sabiendo que estás seguro en manos del alfarero, y el dolor del quebrantamiento espiritual puede ser gracia de Dios. Claro que sí, mis amados, la gracia de Dios es tan inescrutable que muchas de nuestras lágrimas no han sido por juicio de Dios, sino por gracia de Él. Es gracia de Dios que por medio del quebrantamiento podamos adquirir un profundo sentido de nuestra pecaminosidad y de nuestra necesidad de dependencia absoluta de Cristo. Dios nos lleva a la confesión de pecado a la humanidad y a este sentido profundo de necesidad de Cristo. Y ahí podemos decir de todo corazón amén a las palabras de Cristo cuando dijo: separado de mí, nada podéis hacer. El principio de nuestro fracaso espiritual es nuestra ausencia de dependencia en la vid verdadera. Con palabras decimos: Señor, te necesito, pero podemos pasar días y semanas sin siquiera orar. Escucha esta gran verdad. Querido hermano, si te falta oración es porque te sobra orgullo. En la práctica, la falta de oración y la ausencia de un sentido de dependencia de Él, esa es una evidencia clara de que necesitamos este proceso poderoso que es el proceso del quebrantamiento en la vida de nosotros. El orgullo es invisible, pero es muy evidente, y este quebrantamiento es una dura experiencia, y nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del nuevo pacto, necesitamos el quebrantamiento para ese avivamiento que tanto anhelamos y le pedimos con ansias al Señor. Si el quebrantamiento es gracia de Dios, es gracia que duele, pero es gracia que purifica. Es gracia que nos muestra la verdad. Es gracia que trae esperanza y un deleite más profundo en Cristo Jesús. El quebrantamiento del yo soy, del yo puedo, es doloroso, pero es mucho más doloroso abrazar el orgullo con tal de no ser quebrantados. El quebrantamiento nos lleva a Cristo en absoluta rendición de nuestro orgullo y de nuestra altivez. Ese es un proceso dado por Dios para limar nuestras asperezas. Y Dios, como el artesano eterno, tiene sus propias herramientas para poder llevarnos al quebrantamiento y así poder moldearnos con facilidad.
¿Cuáles son esas herramientas más comunes? La primera herramienta que Dios usa es su dulce susurro en nuestros corazones. La segunda herramienta que Dios usa, si ignoro su susurro en mi corazón, es la palabra. Mira lo que la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La forma que Dios nos corrige es cuando nos susurra en la conciencia y nos grita a través de los dolores que podemos padecer en nuestra carne. Vamos, te invito a transitar el camino del quebrantamiento con gozo y libertad. Pero sabe, tu Dios, que quiere sanar tu corazón roto. Cada niño que ha sido roto por motivo de un divorcio, cada mujer con un esposo descreído, cada esposo con una esposa que no le ama y cada persona quien ha experimentado la pérdida de un ser querido. Pero hay esperanza para todos nosotros. Dios nos quiere sanar ese corazón roto y necesitamos proclamar esto al igual que Jesús, proclamando que la iglesia ha sido ungida para sanar a los enfermos, recuperar la vista de los ciegos y predicar el evangelio a los pobres y curar a los quebrantados de corazón. Él quiere sanarte realmente hoy. Satanás no puede vencer el quebrantamiento de Dios cuando hay un verdadero quebrantamiento que nos dice: mi Dios vive. Cuando alguien se para en una tumba y dice: mi Dios vive. Cuando alguien mira su cuenta bancaria y que ha perdido todo y todavía puede repetir: mi Dios vive. Cuando el corazón de alguien se rompe en una relación destruida y puede decir: mi Dios vive. Cuando la tragedia está por todas partes, cuando vemos el mundo en llamas de las garras demoníacas, cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor y todavía podemos repetir: mi Dios vive. Cuando te levantes del piso y digas: voy a hacer exactamente lo que Dios dijo, sin importar lo que veo, lo que escucho, lo que siento o lo que pienso. Entonces Dios sabe que tienes a un hombre o a una mujer en la tierra que ha sido quebrantado y que puede contar con él. Es en el quebrantamiento donde el hombre reconoce su pequeñez y su insuficiencia sin Dios. Es en el quebrantamiento donde no ofrecemos resistencia a la mano formadora de Dios. Es en el quebrantamiento donde nuestra carne muere y nuestro espíritu se renueva y crece de día en día. Es en el quebrantamiento donde las cosas terrenales son menospreciadas y nuestros ojos se levantan a los valores eternos de Dios. Es en el quebrantamiento donde el yo muere y Cristo vive. Podemos encontrar aquí una gran verdad: que aún los justos sufrirán, y es que estamos ligados a un mundo donde hay sufrimiento, pero ante todo confíe, porque Jesús ha vencido al mundo. Aún en medio de su aflicción, Dios nos traerá bendición y tornará todo problema o toda dificultad para tu bien y para el mío. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.